Segunda de Reyes, capítulo 2, el título doble porción. La semana pasada vimos el trágico final en la vida del octavo rey de Israel, Ocosías, que no buscó a Elías, sino buscó a los profetas de Baal-Zebub en Ecrón para que le digan si iba a vivir después del accidente. Y Elías salió al encuentro y le dijo, no, morirás. Y ahí había terminado el capítulo 2, pero ahora veremos lo que para mí es un capítulo único y fantástico en la Biblia, porque hoy llegamos al final del ministerio del profeta Elías y no tienen la menor idea cómo es que va a acabar el ministerio de Elías. Recuerdo cuando Elías recién aparece y enfrenta al rey Acab y le dice que no va a llover, y luego cuando consigue que caiga fuego del cielo, viene la lluvia, y cuando la reina Jezabel dice te voy a matar, Elías huye, se esconde en una cueva, en una quebrada, y le pide a Dios que le quite la vida. No, Dios no le quita la vida, porque Dios tenía otra manera en la que Elías dejaría este mundo, y no sería de la manera común de todos los mortales. Elías va a dejar este mundo de una manera épica, y esto es lo que vamos a ver ahora. Dios se va a llevar a Elías sin que experimente la muerte. ¡Qué lindo! Irme a la presencia de Dios sin morir. ¿Pero cómo es eso? Bueno, en este capítulo nos vamos a desplazar por distintas ciudades a lo largo de Israel. Yo les he puesto un mapa donde primero vamos a ver que va a ir Elías y Eliseo, van a ir de Gilgal a Betel. Luego van a ir de Betel a Jericó. Luego van a ir de Jericó al Jordán. Del Jordán vamos a ver qué es lo que va a pasar después. Del Jordán creo que regresa a Jericó, de Jericó se va a Samaria, luego se va al Monte Carmelo. Vamos a ver todo el recorrido de Elías y Eliseo. Arrancamos. Capítulo 2, versículos del 1 al 6. Quiero que noten que en los apuntes que les he hecho llegar he colocado resaltado de distintos colores. Y ustedes verán que los versículos son casi idénticos. Y las frases que se repiten una y otra vez se vuelven a repetir. Así que vamos, versículos del 1 al 6. Cuando el Señor decidió llevarse a Elías, se lo llevó al cielo en medio de un torbellino. Así arranca, diciéndonos lo que va a ocurrir. En ese momento, Elías venía de Gilgal con Eliseo. Alcanzó a decirle, Dios me está enviando a Betel, pero tú quédate aquí. Eliseo le respondió, juro por el Señor y por tu vida que no te voy a dejar. Y esta frase la va a repetir varias veces. Así que los dos se fueron a Betel. De Gilgal los dos marcharon hacia Betel. Pero en el camino se encontraron con los profetas de Betel. Allí había una escuela de profetas. Y estos preguntaron a Eliseo, ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro? Y Eliseo respondió, sí, ya lo sé, pero ustedes cállense, no digan nada. Entonces Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí. Por segunda vez, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero Eliseo respondió, juro por el Señor y por tu vida que no te voy a dejar. Y los dos se fueron caminando a Jericó. En el camino se encontraron con los profetas de Jericó. En Jericó había otra escuela de profetas. Le preguntaron a Eliseo, ¿sabes que hoy el Señor te va a quitar a tu maestro? Y Eliseo respondió,
sí lo sé, pero ustedes cállense, no digan nada. Y luego Elías dijo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo respondió, juro por el Señor y por tu vida que no te voy a dejar. Y los dos se fueron al Jordán. Pero, ¿qué está pasando aquí que no alcanzamos a entender? Esta sección y el capítulo 2 empieza anunciando la decisión del Señor de llevarse a Elías a su presencia por medio de un torbellino. En Job, capítulo 38, versículo 1 leemos, y el Señor le respondió a Job desde el torbellino. Vemos en este pasaje que Elías intenta en 3 oportunidades que Eliseo no vaya con él. Lo disuade, quédate acá, que se quede en la ciudad, en Gilgal, en Betel y en Jericó. Mas Eliseo insiste en acompañarlo. Y en esto vemos que de alguna manera Elías quería ver la fidelidad de Eliseo, y Eliseo en 3 oportunidades pudo comprobar su fidelidad. Me iré contigo a donde quiera que tú vayas. Lo curioso en este pasaje, que no tengo la respuesta, es que tanto los profetas de Baal como los de Jericó tenían el conocimiento que ese día Elías sería separado de Eliseo. Nada más eso. ¿Cómo sería? No lo sabían. Pero la pregunta es, ¿cómo es que lo sabían? ¿Cómo sabían estos profetas de ambas escuelas que Elías se iba a separar de Eliseo? No tenemos la menor idea. Algunos comentaristas dicen que Eliseo era uno de los profesores en esta escuela de profetas, iba a Jericó, iba a Betel, y que Elías era uno de los profesores, y que Elías se lo había dicho. Otros comentaristas dicen que no. Ellos lo supieron porque fue una revelación de Dios. De alguna manera, Dios les dijo que Elías ese día partiría. Y algo más, Eliseo también lo sabía, porque siempre dice, ya lo sé, basta, no sigan. Pero acá tengo que detenerme porque quiero hacer un breve paréntesis de lo que significaban los profetas en el Antiguo Testamento. Los profetas en el Antiguo Testamento eran aquellos que hablaban en nombre de Dios. Y sabemos que a lo largo del Antiguo Testamento habían falsos profetas y profetas verdaderos. La manera de distinguirlos era que lo que el profeta de Dios decía siempre se cumplía y lo que el falso profeta decía no se cumplía. La Biblia dice que si un profeta daba una profecía y esta no se cumplía, debía morir apedreado. Pero en la práctica esto no se daba. Era una época en que no existía la Biblia ni la palabra de Dios. Y la manera que muchas veces Dios se comunicaba con el pueblo era con hombres como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Elías, Eliseo, Micaías y otros tantos profetas que hemos visto a lo largo del Antiguo Testamento. Vean lo que dice Ezequiel, capítulo 13, versos del 6 al 7. Dice así, sus visiones son falsas, sus adivinaciones son una mentira. Andan diciendo, el Señor lo ha dicho, pero yo no los he enviado. Y así esperan que confirme su palabra. No es verdad que cuando dicen, el Señor ha dicho, sin que yo haya hablado, sus visiones resultan falsas y sus adivinaciones son una mentira. Y en Deuteronomio 18,
del 21 al 22 leemos: ¿cómo vamos a saber si esa palabra no proviene del Señor? No tengas miedo de ese profeta, que si llega a hablar en mi nombre y sus palabras no se cumplen ni se hacen realidad, eso hará ver que yo, el Señor, no he hablado y que tal profeta habló con arrogancia. Así que la medida para saber que Dios hablaba a través de un hombre estaba en el cumplimiento de lo que decía. En este caso, los jóvenes profetas de ambas escuelas y el mismo Eliseo saben que Elías ese día se iba a separar de Eliseo. Pero ¿cómo lo sabían? No lo sabemos. Versículos del 7 al 10. En ese momento llegaron 50 profetas y se pararon a cierta distancia de ellos, mientras que Elías y Eliseo se quedaron junto al Jordán. Quieren cruzar al otro lado. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y con él golpeó las aguas. Y al instante éstas se abrieron y los dos cruzaron el río en seco. Al llegar al otro lado, Elías le dijo a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti? Pídeme lo que quieras antes de que me separe de ti. Eliseo dijo: te ruego que me des una doble porción de tu espíritu. Y Elías respondió: me pides algo muy difícil, pero te será concedido si logras verme en el momento que sea separado de ti. Si tú ves cuando yo me separo de ti, te será concedido. De lo contrario, no se te concederá. Ok. 50 profetas, los de Jericó, completan el escenario desde lejos. Y Elías replicó el milagro de la división de las aguas del Jordán, tal como ocurrió en los días de Josué. No es que dice que hubo un embalsamiento y que las aguas corrieron, no. El texto habla, como figura en la imagen, que hubo una separación de las aguas. Y cuando dice que ellos pasaron en seco, quiere decir que pasaron sin mojarse los tobillos. Pasaron prácticamente en tierra mojada. Es recién ahora. Los profetas están mirando de lejos. Ellos han cruzado el Jordán hacia la región de Galaad. Y ahora es cuando Elías le dice: pídeme lo que quieres que haga por ti antes de que sea arrebatado de tu lado. Y me gusta la palabra que utiliza la Biblia textual. No usa la palabra quitado o separado, usa arrebatado, antes que sea arrebatado. Y una doble porción. Eliseo pidió una doble porción de lo que tenía Elías. ¿Y saben? Es lamentable la pésima exégesis que se hace de la respuesta de Eliseo. Y desde cuántos púlpitos se enseñan aberraciones que el texto no dice. ¿Y por qué les digo esto? El deseo de Eliseo de recibir doble porción del Espíritu era porque quería que su ministerio sobrepasara en gran manera al de Elías. Sí, Eliseo quería un ministerio superior. Dame el doble de tu poder. Deseo 2 veces tu fuerza.
Quiero el doble de la bendición que tú recibiste. Así que tú escuchas a estos pastores de prosperidad orar. Señor, te pido que le des a tu hermano una doble porción de bendición. Te pido una doble porción de fuerza. Y por completo se salen de lo que el texto bíblico significa. Cuando se habla de doble porción no se está pidiendo bienes materiales. Cuando se habla de doble porción no se está pidiendo de riqueza, fuerza, poder, mejor ministerio. No. No significa esto. ¿Qué significa? Las familias eran numerosas. Dios le había dicho a Noé que poblaran toda la tierra, que tuvieran muchos hijos. Así que usualmente en esa época los hombres se casaban jóvenes y a lo largo de toda su vida tenían 12, 15, 18, 20 hijos de una esposa. Así que eran familias numerosas, pero solo el hijo mayor tenía el derecho de la primogenitura con la doble porción. El énfasis estaba en la función, en continuar con el legado paterno del linaje familiar. Y si el padre era adinerado, a todos sus hijos los sacaba, los enviaba a otras ciudades con algo de dote, pero era el hijo mayor el que continuaría con la línea familiar. Leemos en Deuteronomio 21, 17, que dice: le dará doble porción de la herencia que le corresponde a cada uno de sus hijos, porque ese hijo fue el primero que tuvo, y a él le corresponde el derecho de la primogenitura. En Deuteronomio 21 se habla de un hombre que tuvo un hijo con una concubina y luego tuvo hijos con su esposa. Pero el mayor de todos era el de la concubina. Así que si él quería, en este caso Deuteronomio me dice que le corresponde el derecho de la primogenitura al primero que nació. Eso era lo que decía la ley. Sabemos que en el caso de la Biblia no pasó lo mismo con Esaú, con Jacob, con Isaac, y etcétera, etcétera, etcétera. Eliseo desea continuar con el ministerio de Elías. Quiere tomar la posta. Y la respuesta de Elías es reveladora. Eliseo no cae en cuenta de lo difícil que es el oficio de ser profeta del Señor. Eliseo estaba comiendo en una cueva, alimentado por pájaros, escondido en la casa de una viuda. Es decir, el oficio de profeta es muy duro y parecía que no había alcanzado a entender lo que significaba. Solo existía una condición para que pudiera tomar la posta: permanencia continua en el ministerio. Y Eliseo tenía que estar atento y presenciar el arrebatamiento de Elías en un torbellino. Esto le garantizaba el derecho de sucesión como el hijo primogénito a un padre, lo que le garantizaba el derecho de sucesión en el ministerio profético era contemplar la partida de Elías. Versículos del 11 al 14. Mientras seguían hablando y caminando, apareció un carro envuelto en llamas con sus caballos de fuego y los separó. En ese momento, Elías ascendió al cielo en medio de un torbellino. Y al ver esto, Eliseo exclamó: Padre mío, tú has sido para Israel su caballería y sus carros de combate. Y nunca
nunca más volvió a verlo. Entonces se rasgó la ropa en dos. Enseguida recogió del suelo el manto de Elías, regresó al Jordán, donde se detuvo a la orilla. Entonces tomó el manto y golpeó las aguas, diciendo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y en cuanto Eliseo golpeó las aguas, estas se abrieron y Eliseo cruzó de regreso el Jordán. Presten atención, Elías no ascendió en un carro de fuego. El texto bíblico no dice eso, no. El carro de fuego los separó. Estaban caminando juntos y vino el carro de fuego, tuvieron que tirarse a ambos lados, Elías por un lado, Eliseo por otro. Fue el torbellino, una vez que estuvieron separados, fue el torbellino quien se lo llevó. Porque yo he visto unas lindas imágenes de un carro de fuego, Elías despidiéndose de Eliseo, y la Biblia no enseña eso. No dice, fue el torbellino quien se lo llevó. Pero quiero analizar la expresión de Eliseo, que dice en la Reina Valera contemporánea: Padre mío, tú has sido para Israel su caballería y sus carros de combate. La expresión de Eliseo puede ser traducida mejor como maestro. Maestro mío, para Israel fuiste más importante que todos sus carros de combate y sus soldados de caballería. Es decir, quien salvó a Israel de caer en manos de los enemigos no fueron los ejércitos del rey de Israel, no, fue el hombre de Dios, Elías. Él fue. Ahora, tenemos otro personaje en la Biblia que no vio la muerte, sino que fue trasladado vivo a la presencia del Señor. Y este personaje fue Enoc. Quiero leerles dos textos bíblicos. Génesis 5, 24. Enoc anduvo siempre con Dios. Y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Otra versión dice porque fue traspuesto por Dios. En esta lista de la genealogía de todos los hombres de la primera humanidad, todos tienen como corolario final: y murió, y murió, y murió, y murió. Y cuando llega Enoc, fue traspuesto. En Hebreos, capítulo 11, que se conoce como el capítulo de los héroes de la fama, el salón de la fama de la fe, leemos en el versículo 5 lo siguiente: por la fe, Enoc traspuso sin morir el umbral de la muerte, y nunca más se supo de él, porque Dios le hizo cruzar ese umbral. Pero antes de cruzarlo, todos reconocieron que él era del agrado de Dios. Así que nos encontramos con dos personajes en la Biblia que no vieron la muerte y que fueron librados, que son Enoc y Elías. Y tal como Enoc fue traspuesto y Elías fue arrebatado, nosotros sabemos que en un futuro cercano la iglesia del Señor no verá el juicio de la ira para un mundo que le dio la espalda, sino que Dios nos ha guardado del día de la ira y la iglesia será arrebatada y traspuesta en lo que creemos que es la mejor interpretación respecto a el rapto de la iglesia. Nosotros creemos en el rapto, que esto va a ocurrir. Hay otro pasaje en la Biblia que me gusta respecto a los carros de fuego. Años más tarde, Eliseo
Eliseo le daría una lección a su siervo Giezi sobre esto. Y está en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 15 al 17. Y dice así: al día siguiente por la mañana, el ayudante del varón de Dios, más adelante dice que se llamaba Giezi, salió y se encontró con que el ejército había sitiado la ciudad con su caballería y sus carros de combate. Entonces fue a decirle a Eliseo: ay, Señor mío, ahora, ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo le dijo: no tengas miedo, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Me imagino que Giezi miró el ejército del rey de Israel, luego lo vio a Eliseo y se vio a él. Somos más nosotros que todo ese ejército. Pero luego dice, acto seguido, Eliseo oró: Señor, te ruego que abras los ojos de mi siervo para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado, y éste miró a su alrededor y vio que en torno a Eliseo el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego. Así que pudo contemplar el siervo de Eliseo lo que vio Eliseo esa vez. El texto nos dice que Eliseo rasgó sus vestiduras. Esto es una señal de duelo. Recogió el manto que Elías dejó caer y al golpear con él las aguas del Jordán, se preguntó dónde estaría el Dios de Elías. Y cuando el manto golpea el agua, el Dios de Elías abrió las aguas del río Jordán, se dividió y Eliseo pasó de regreso. Versículos del 15 al 18. Al ver esto, los profetas de Jericó que estaban en la otra orilla dijeron: el espíritu de Elías reposa ahora sobre Eliseo. Entonces fueron a su encuentro, se inclinaron ante él, dijeron: en Jericó tenemos 50 hombres aguerridos, ellos pueden ir a buscar a tu maestro, pues tal vez el Espíritu del Señor lo levantó y lo ha dejado en algún monte o en algún valle. Y Eliseo les pidió que no hicieran nada, pero los profetas insistieron hasta que, abochornado, les permitió enviar a esos 50 hombres a buscar a Elías. Durante 3 días los buscaron, pero no dieron con él. Cuando regresaron, vieron a Eliseo, que estaba en Jericó, y éste les dijo: ¿acaso no les pedí que no fueran a buscarlo? Ok, ¿qué nos dicen estos versículos? Los profetas reconocen con este acto que Eliseo tomó la posta de Elías al abrir el río Jordán. Se inclinan ante él en señal de sumisión, reconocimiento y respeto. Sin embargo, se ve su insensatez en el intento de interferir con la obra de Eliseo, al dar su opinión e insistir que se busque, y en la manera que lo ponen en hebreo, el cuerpo de Elías. No lo encontraron. La misión de 3 días fue un fracaso. Y en adelante, estos profetas serían instrumentos obedientes e incondicionales de los requerimientos de Elías. Y cerramos el capítulo 2 con una bendición y una maldición. Empezamos con la bendición y cerramos con la maldición. Versículos del 19 al 22. En ese momento
llegaron los habitantes de la ciudad y le dijeron a Eliseo, ¿en qué ciudad está? Jericó. El sitio donde está construida la ciudad es muy bueno, como lo puedes comprobar, pero las aguas son malas, la tierra no produce nada. Eliseo dijo, tomen una vasija nueva. Cada vez que se hacía una ofrenda al Señor, tenía que ser en vasijas nuevas. Échenle sal. Aquellos obedecieron. Y él fue a donde estaban los manantiales, echó la sal en ellos y dijo, así ha dicho el Señor, sano ahora estas aguas, nunca más serán causa de enfermedad ni de muerte. Tal como lo dijo Eliseo, ese día las aguas de Jericó quedaron sanas hasta el día de hoy. Ok, ¿qué vemos acá? Vemos que el pueblo de Jericó se acercó a él para pedirle ayuda. Sabían que ahora él era el hombre de Dios, quien estaba al mando, el que ha sucedido a Elías. El lugar donde se ubicaba la ciudad de Jericó era bueno, pero las aguas salobres impedían la prosperidad de la ciudad. Y muchas veces podemos estar en un lugar bueno, pero hay algo que impide la prosperidad. Y Eliseo recibe una palabra de conocimiento de parte de Dios. Dios le revela cómo hacerlo y sana las aguas echando sal en la boca de los manantiales. Ojo, no quiere decir que las aguas salobres se arreglan echándole más sal. No, esto es algo que ocurrió de una manera determinada y no es objeto de repetición. Pero ¿cuál es lo interesante acá? Tal como Moisés muchos años antes, en el tiempo del Éxodo, sanó las aguas amargas de Mara, cuando el pueblo vagaba por el desierto y se moría de sed y llegaron a una laguna. Fueron corriendo a ver el agua y el agua no era solo salada, sino amarga. Dice Éxodo 15:23. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de ese lugar porque eran amargas. Por eso le pusieron por nombre amargo, Mara. Allí el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué vamos a beber? Entonces Moisés pidió ayuda al Señor y el Señor le mostró un árbol. Moisés lo echó el agua y el agua se volvió dulce. Tanto Moisés como Eliseo se vieron en una circunstancia en la que le pedían una ayuda. Tanto Moisés como Eliseo tenían algo en común, comunicación con el Padre. Y lo que ellos hicieron fue llevar la situación a Dios. Y Dios les trajo una palabra de conocimiento, una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría. Y ellos supieron cómo esta circunstancia adversa podía cambiar si tan solo cumplían con obedecer la palabra de Dios. Igual, en nuestras familias, muchos de nuestros familiares, hijos, parientes, hermanos, padres, no conocen al Señor y no tienen la menor idea cómo arreglar una situación. Pero nosotros tenemos comunión con Dios, somos hijos de Dios y podemos orar y decirle, Señor, tenemos esta circunstancia en la familia, no sabemos qué hacer. Tenemos un pariente con problemas de drogas. Intervenimos, lo llevamos a la fuerza a un centro de rehabilitación. ¿Qué hacemos, Señor? No sabemos qué hacer. Y allí es cuando el creyente puede recurrir a Dios y pedirle que le muestre qué es lo que puede hacer. Sal en las aguas. Ok, ustedes saben que como pueblo de Dios somos la sal de la tierra que trae vida.
En Mateo 5:13, Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada y pisoteada por la gente. Y yo me pregunto, ¿qué quiso decir Jesús cuando dice que somos sal del mundo? Voy a explicarte algo. La sal, una de las cosas que tiene es prevenir la descomposición. Cuando hay mucha pesca y se pesca mucho pescado, o cuando uno tiene una cosecha muy grande de papa, por ejemplo, en la serranía, pero ahí no hay refrigeración. La papa se va a descomponer y también se va a descomponer el pescado. Entonces, el pescado y la carne, antes que las bacterias terminen descomponiéndola, se le echa sal. Pescado seco salado, carne seca salada. Y la sal en alta concentración hace que todos los microbios y todas las bacterias, por osmosis, el líquido que tiene la bacteria cuando entra en contacto con la carne salada, muere la bacteria, porque el líquido sale, revienta la bacteria, muere por efecto de la sal y no descompone. Así que podemos decir que la iglesia, el creyente, tiene ese efecto de evitar la corrupción. Otra cosa que hace la sal, se utiliza para poner en los caminos para que no crezca hierba. Así mantiene a raya lo que no se quiere. Esos somos nosotros, los que mantenemos a raya al enemigo. Y otra cosa que la sal hace, da sabor. Nosotros, con nuestra comunión con Dios, provocamos a otros, damos sabor a la vida. Y la gente dice, yo quiero ser como Lucho, yo quiero ser como Jorge, quiero ser como Violeta, quiero ser como Silvia. Esos somos nosotros, traemos sabor. Pero hay algo más que la sal hace. En muchos lugares, cuando tú vas, te regalan de piqueo maní muy salado. ¿Y por qué te dan maní muy salado? Para que compres bebidas, para que compres cosas para tomar. La sal te provoca a sed. Que nosotros seamos esa sal, que provoquemos a la gente a nuestro alrededor a que tenga sed de Dios, del Dios vivo. Muy bien, y ahora terminamos con la última porción, versículos del 23 al 25, que no es la bendición, sino la maldición. No me gusta acabar un capítulo así, pero este acaba así. Es un pasaje raro, muy raro. Vamos a leerlo. Tiempo después, no fue inmediato, Elías salió de allí. ¿De dónde? Jericó. Se dirigió a Betel. Y en el camino, él iba ascendiendo, porque venía de Jericó en el valle y está subiendo hacia Betel. Y en el camino salieron de la ciudad unos muchachos que burlones le gritaban, ven, viejo calvo, sube. Y Eliseo volvió la vista y los maldijo en el nombre del Señor. Y en ese momento salieron del monte unos osos, los cuales despedazaron a 42 de ellos. De allí, Eliseo se fue al monte Carmelo y luego a Samaria. Pero, ¿qué pasó acá? Primero, no eran niños, eran hombres entre 15 y 30 años. Y este es el único grupo de jóvenes que aparece en la Biblia. Por eso cuando las iglesias tienen grupo de jóvenes, este es el único grupo de jóvenes que figura en la Biblia y no termina nada bien. Entre la multitud es fácil esconder la mano que arrojó la piedra. Y cuando hay muchos, uno hace muchos desmanes, está perdido entre la multitud. Pero en esa época se respetaba a los mayores, pero con estos muchachos no ocurre esto, sino que se ve el desprecio y la burla.
Podemos decir que este es el primer bullying en la Biblia. Una multitud de muchachos se burlan de Eliseo, le muestran desprecio. En esa época, el pelo largo y la barba eran símbolo de virilidad. Por eso se entiende el enojo de Eliseo, que se siente insultado. La aparición de los osos sustenta el hecho que Dios defiende la autoridad de los suyos y los respalda. En Job, capítulo 19, verso 18, y Job 30, versículo 1, encuentro lo siguiente. Job habla respecto a jóvenes que se burlan de él. Él era un hombre mayor. Los jóvenes imberbes me miran con desdén y en cuanto me levanto hablan mal de mí. Pero hoy tengo que soportar las burlas de jovencitos a quienes doblo la edad. A sus padres jamás les habría encomendado cuidar los perros de mi rebaño. Y de alguna manera, en esa época en que el respeto a los mayores era importante, Job dice que él no le daría a sus hijos, a los padres de estos muchachos que sean guardianes de sus perros, porque qué importante es la influencia de los padres en la educación de los hijos. Un muchacho que agrede a otro, él ha tenido que haber sido agredido de alguna manera para que repita esto. Y en la Biblia y en las culturas orientales se respetan las canas, se respeta a los ancianos, se respeta a la gente mayor, pero esto cada día se ha ido perdiendo más. Les cuento que con Nori vamos caminando por una vereda tomados de la mano y vemos de repente que delante de nosotros viene otra pareja de personas como nosotros mayores. Inmediatamente yo me pongo detrás de Nori y mientras yo hago eso, el caballero que está al frente, que viene con su esposa, se pone detrás de su esposa. Así que nos cruzamos por la vereda así, uno detrás de otro, porque nosotros que somos mayores entendemos el respeto por lo demás y la comodidad. Pero muchas veces cuando Nori y yo venimos caminando, vienen dos jóvenes caminando, ¿ustedes creen que uno de ellos se pone detrás del otro para hacer el sitio? No. Y yo con Nori nos detenemos y yo no me muevo y el chico pasa y me golpea. Esto demuestra una pérdida de valores en nuestra cultura. Y tenemos que darnos cuenta que el capítulo 2 de Reyes habla de una etapa que se va con Elías y una nueva etapa que viene con Eliseo. Pero las cosas nunca vuelven a ser las mismas. Tú te vas de viaje de un lugar por 2 años y regresas, ya no es igual. Las cosas cambiaron y de alguna manera estamos viendo con una velocidad increíble la desintegración de los valores judeo-cristianos, morales de nuestra sociedad. Hoy día el matrimonio no es entre un hombre y una mujer. Hoy día hasta han flagelado a la lengua española con la ideología de género al hablar de lenguaje inclusivo, que es una aberración contra lo que la lengua dice. Y puedo seguir mencionando y hablando cómo poco los valores morales van siendo recortados. Cuando se legisla a favor de algo, eso pasa a ser legal y ya no es una restricción en una sociedad. Así que la sociedad lo acepta como bueno, pero nosotros no podemos llamar bueno a lo que Dios ha llamado malo. Tenemos un privilegio, somos estudiantes de la Biblia y nos gozamos con poder sentarnos a escuchar y estudiar la palabra de Dios. Fíjate, son los únicos estudios que tienen y que es una inversión para la eternidad.
Todo lo demás, estudios que hagas, se quedan acá. Pero el estudio de la palabra te acompañará por toda la eternidad. Si aún no conoces al Señor, te invito a que vengas y te congregues con nosotros. Nosotros el día domingo ya empezamos con los servicios presenciales. Todos los días, lunes o distintos días, se coloca el enlace para que ustedes puedan entrar e inscribirse para los servicios presenciales del día domingo. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias por tu palabra y quiero darte gracias por la oportunidad que nos has dado de poder venir a este segundo capítulo de Reyes, ver y quedar anonadados de cómo Elías fue arrebatado y cómo es una figura y tipo de tu iglesia que será arrebatado en tiempos turbulentos, Señor. Gracias porque encontramos en tu palabra confianza y hoy hemos recordado que nosotros te conocemos, que somos tus hijos y al igual que Elías y Eliseo tenemos acceso a ti. Por eso es que la gente puede venir a consultarnos muchas cosas porque quiere conocer de ti. Gracias te damos, Señor. Te pedimos que bendiga nuestros países. Salud, te pedimos. Protege, Señor, a todos, Señor, de este coronavirus, Señor. Danos inteligencia para prodigarnos los cuidados necesarios. Señor, te pedimos por bendición económica para los hogares y las familias en estos tiempos difíciles. Gracias te damos. Y todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.